democracia no es una fuente de confusión. No es una indefinición que en realidad, ¿qué es democracia? ¿Dónde hay democracia? ¿Cuál es la democracia que quisiéramos tener? Eso hoy en día es muy difícil plantearlo, porque casi todas esas fórmulas se han ido desaparecido, se han desacreditado. El mundo está hoy en una gran crisis ideológica. De modo pues que lo primero sería darse cuenta de ese cambio de situación. ¿Qué es democracia hoy en día? Democracia tradicionalmente era un régimen, y es lo que ha sido en el fondo, un régimen de libertades públicas y más nada. Un régimen de libertades públicas que no ha sido capaz de resolver, no se resolverá nunca evidentemente, pero por lo menos de mejorar las grandes desigualdades sociales, los grandes atrasos, los grandes cuellos de botella que han impedido que el país crezca. Tener una idea más pragmática, más realista y menos ideológica y recetaria de la situación del país y de sus posibilidades. Otra de las consideraciones es, esos líderes de aquella época, el año 45, y hablo especialmente de la época del gobierno de Isaías Medina en Garita, a diferencia de los actuales líderes venezolanos, ¿qué similitudes tienen y qué le podrían aportar a las nuevas generaciones? No creo que mucho, le pueden aportar malas experiencias. El día que se haga con alguna objetividad el doloroso esfuerzo de hacer el balance de qué hemos hecho los venezolanos con la riqueza petrolera, el resultado va a ser catastrófico, ¿no? Nosotros hemos recibido, ya lo dije hace un momento, en 20 años 240.000 millones de dólares. Venezuela debería ser la envidia de la América del Sur hoy en día. Venezuela debería tener la mejor educación, la mejor salud, los mejores servicios de salud, la mejor estructura de comunicaciones, en fin, debía ser un modelo, ¿no? Y no lo es. Venezuela está hoy en día en una situación catastrófica. El país está económicamente quebrado, sin orientación, lleno de viejas figuras y de viejas promesas repetitivas que carecen ya casi de sentido, ¿no? De modo que aquí lo primero que habría que replantear es en qué nos hemos equivocado los venezolanos hasta ahora, cómo nos ingeniamos para despilfarrar esas sumas gigantescas de dinero para desembocar en mayor miseria, en mayor pobreza, en mayor atraso. Ese sería el primer juicio, y ese juicio tendría que ser muy duro con los hombres que han gobernado Venezuela en esta época del apogeo de la riqueza petrolera, ¿no? Los hombres se les planteó por delante la posibilidad de hacer una nación moderna. Venezuela debía ser hoy en día una nación ejemplar en América Latina, ¿no? Y lo que hicieron fue un Estado monstruoso, un Estado gigantesco, quebrado, que votó y despilfarró y convirtió en corrupción y en mil cosas esa abundancia de medios. Doctor, una pregunta. ¿Qué opina usted de la actual crisis que sacude a los partidos políticos? ¿Cómo dice? ¿Qué opina usted de la actual crisis que sacude a los partidos políticos? Bueno, yo no quisiera opinar en detalle privado porque carezco de una información adecuada para poder empezar a decir que es del partido tal o el partido cual. Ahora, yo sí puedo decir una cosa que es verdad, que los partidos políticos no representan hoy día nada en Venezuela. Porque el gran problema de la Venezuela del siglo XIX era un problema, además de económico y social, era un problema político. Era el problema de romper el ciclo de la dictadura, del caudillismo, ¿no? Y crear una forma más o menos democrática de vida nacional. Eso es desde 1810, ¿no?, que viene así. En ese camino pasamos todo el siglo XIX y todo este siglo que está terminando. ¿Hemos tenido una democracia en Venezuela? Yo no creo. Yo creo que en Venezuela hemos tenido otra cosa. Es un régimen de libertades. Un régimen de libertades, efectivamente, aquí estamos diciendo cosas que en un régimen de dictadura no se podrían decir, ¿verdad? Y no le cuesta a uno nada decirlo y no le ocasiona ningún daño. Pero de allí a que eso sea un síntoma de cambio o de replanteamiento de la identidad nacional, no. Los partidos que gobiernan el país representan una imagen que ya hoy en día no tiene validez política en el mundo. La idea del Estado benefactor, por ejemplo, el Estado paternalista, eso estuvo muy de moda en la época de Roosevelt, pero hoy en día en ningún país del mundo se hace eso, y aquí seguimos metidos en eso. Ahora, doctor,
ante esta complejidad, ante este escenario tan complejo que usted nos plantea, los jóvenes, ¿qué debemos rescatar de este sistema? ¿Debemos buscar un sistema nuevo? No hay que buscar sistemas nuevos, es muy peligroso buscar sistemas nuevos. Lo que hay es que poner orden en la casa. Lo primero que habría que hacer en Venezuela es decir, ¿cómo reducimos el papel del Estado? ¿Cómo desmontamos ese monstruo que hemos fabricado, que se llama el Estado, y que ha hecho el milagro al revés, de que en un país en que llovieron todos los recursos del mundo desembocaban en esta situación lamentable en que está hoy en día, ¿verdad? Ese gran fracaso nacional que ha sido el resultado de la riqueza petrolera en Venezuela. Entonces, lo primero sería preguntarse por qué, cuáles fueron las causas de que llegáramos a esto y que no hubiéramos podido hacer una nación, que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Bueno, esa es la primera cuestión que tendríamos que plantearnos, más allá de ideologías y de recetas políticas simples, ¿no? No hay solución simplista para esto. Esto es un cambio de mentalidad que se necesita realmente, una nueva manera de entender qué es este país, qué puede ser este país, qué podemos hacer los venezolanos dentro de este país. ¿El pueblo como tal tiene la facultad para hacer eso? ¿O necesitamos un líder que nos conduzca? El pueblo es una abstracción, señorita, es una abstracción del siglo XVIII. Eso apareció con el pensamiento liberal. La primera manifestación fue la declaración de independencia de los Estados Unidos, que empieza con aquella frase famosa: nosotros, del pueblo de los Estados Unidos. ¿Quiénes son nosotros, el pueblo de los Estados Unidos? ¿Y quiénes eran en aquel momento? Es una abstracción. La realidad es que los que han hecho y los que han construido los sistemas políticos estables en el mundo han sido, desde la antigüedad remota hasta ahora, más bien minorías. Han sido gente culta, gente educada, gente que han pensado, que han encontrado todo. El caso, por ejemplo, del país que a mi modo de ver es el país políticamente más inteligente del mundo, que es Inglaterra. Pero es un país que ha logrado fórmulas increíbles para convivir con la desigualdad, para mantener un régimen de libertades públicas, para mantener, sin embargo, una vida activa y creativa muy valiosa. Y eso no ha sido, una de las cosas principales básicamente, es que no ha sido nunca un país ideológico, sino un país pragmático, un país que ha pensado en fórmulas prácticas de resolver las cosas. Inglaterra no es el producto de una revolución ideológica, que como ocurrió en Francia con la Revolución Francesa, no. Es un país que ha ido madurando y se ha ido ajustando y ha ido creando fórmulas de convivencia. Doctor, ¿usted no cree que el problema del país no ha sido un problema ideológico, sino un problema de exceso pragmatismo desde el punto de vista político? No, el problema está planteado por Bolívar en Angostura. El discurso de Angostura debería ser una materia de análisis muy importante, porque Bolívar ahí habla con una sinceridad extraordinaria, ¿no? Del fracaso que fue la República, la Primera República, y por qué tenía que fracasar. Tenía que fracasar por una razón obvia, que él la señala desde aquel momento, porque las instituciones que heredamos de la colonia no queríamos que continuaran y queríamos alterarlas, que eran unas instituciones en las cuales para nada figuraba ni la idea de libertad ni la idea de igualdad. Entonces adoptamos copiar la Constitución americana, que era un país enteramente distinto, e instaurar unos regímenes con la proclamación de unas situaciones que no existían, lo que llamaba Bolívar las repúblicas aéreas, bueno, que fracasaron todas, claro, y la América Latina desembocó fatalmente después de aquella borrachera de instituciones democráticas que no funcionaban en una cadena infinita de dictaduras y de jefaturas casi rurales y casi analfabetas. Doctor, en estos tiempos se está hablando de muchos cambios y muchas reformas. ¿Usted cree que la constituyente es una medida a adoptar para una Venezuela posible en un sistema democrático que garantice las igualdades a toda la población? Lo primero que habría que revisar es que nosotros tenemos una especie de idolatría, de mitología de la Constitución. Lo primero que pensamos es que reformar la Constitución. ¿Y para qué? Hemos tenido 20 y tantas constituciones y no se ha traducido eso en ninguna ventaja, en ninguna casa. Vamos a hacer reformas prácticas, vamos a reformar la educación, vamos a reformar el concepto que el venezolano tiene de su destino y su lugar. Vamos a trazar el plan de una Venezuela posible, realizable, y no de un mito. En los actuales momentos se habla de los países globalizados.
hablan de invertir en el capital social, lo habla Francis Fukuyama, establece de que en la medida en que invertamos en capital social y en capital humano, el país saldrá adelante porque tendremos recursos humanos para poder producir. ¿Usted no cree que el problema de Venezuela, más allá de ser un problema democrático, un problema de dictadura, ha sido un problema de producción? Claro, todo eso está mezclado, Eso lo dijo Marx y antes que él también lo ha dicho mucha gente, ¿verdad? La manera como los hombres actúan económicamente define un poco la estructura de política del país. De modo pues que no podemos considerar que hay un venezolano abstracto que nadie conoce y un venezolano real con el cual no tenemos comunicación. De modo que aquí está planteado eso, pues quitamos un poco toda esta telaraña que tenemos en la cabeza después de 200 años de proclamaciones ideológicas sin sentido. Yo recuerdo siempre una frase, por ejemplo, muy reveladora, de uno de los líderes de la Revolución Federal, que era Estanislao Rendón, era un gran orador, y tuvo una gran figuración en el proceso de la Revolución Federal. Y la frase síntesis de él era magnífica, decía: la revolución es santa, celestial, divina. Bueno, con hombres que pensaban así, era muy difícil llegar a nada. Doctor, ¿qué usted opina? ¿Cuál es esa Venezuela posible en esta democracia que se puede visualizar o que usted puede visualizar? ¿Qué se debe hacer para lograr esa Venezuela posible? Pero yo creo que la primera cosa que hay que hacer es desmontar el aparato estatal. Venezuela es un país agobiado por el Estado, dominado por el Estado. Venezuela es la paradoja de un país pobre con un Estado inmensamente rico, cuya riqueza no depende para nada del trabajo nacional. Ahí está la fuente fundamental. Es decir, la fuente fundamental es llegar inteligentemente, sensatamente, a un país en el que la nación no dependa del Estado, sino que el Estado dependa de la nación. Eso no lo hemos tenido. Y la riqueza petrolera en manos del Estado ha impedido que eso ocurra, ¿no? Y la mentalidad de los hombres que han gobernado el país también. Un mensaje corto para los estudiantes que se encuentran hoy, jueves 21, observando esta conferencia diferida, ¿no? Yo quiero decirles a ustedes que lo primero que tendrían ustedes es que hacer una revisión de por qué Venezuela, que tuvo todas las oportunidades de ser hoy en día el país mejor desarrollado, más avanzado, más adelantado de la América Latina, ha desembocado en lo que ha desembocado hoy en día, en un país lleno de problemas, con una riqueza petrolera que no ha logrado digerir ni incorporar. Lo primero sería pues revisar el problema Estado-Nación. Ese es un problema fundamental. Vamos a desmontar este monstruoso Estado que nos ha agobiado y nos ha arruinado, y vamos a darle una ocasión a que surja una nación venezolana.